La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo el domingo una revisión de sus primeros 100 días de gobierno en un evento multitudinario en el Zócalo, la plaza pública más importante de la capital mexicana. Ante miles de simpatizantes, Sheinbaum destacó la aprobación de leyes y reformas constitucionales como la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos. La presidenta también informó una reducción en las cifras de delitos, aunque sus primeros 100 días han estado marcados justamente por la violencia del narcotráfico, del crimen organizado en algunos estados, principalmente en Sinaloa, en el noroeste del país. Además de la incertidumbre política por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y lo que se prevé como un endurecimiento de la política migratoria y comercial hacia su vecino del sur. Sheinbaum, además, horas después, este lunes, presentó el llamado Plan México. Se trata de una estrategia que busca el desarrollo social, económico y la industrialización del país, descrito por el gobierno mexicano en esos términos. El plan tiene 3 ejes fundamentales: fortalecimiento del mercado nacional, sustitución de importaciones y fortalecimiento de los mercados regionales. Uno de sus objetivos, según la propia Sheinbaum, es lograr que México pase de ser la 12ª economía del mundo a la 10ª hacia el año 2030, y para ello busca aumentar la inversión pública y privada por arriba del 25% del Producto Interno Bruto y crear 1 millón de empleos. Bueno, ese es el contexto en el que queremos analizar el momento, y lo vamos a hacer con Jorge Suárez Vélez, amigo de hace muchos años, invitado de todos estos espacios. Me da mucho gusto verte en la Ciudad de México, Jorge. Gracias por la oportunidad. Mucho se ha dicho en los medios de los dos lados de la frontera sobre lo que viene Trump y la vecindad y México, pero estamos viéndolo en el ángulo correcto, con la perspectiva correcta. Viéndolo desde el punto de vista de México, creo que no. Creo que se enfatiza demasiado el daño que podrían hacer las medidas que inicialmente propone Donald Trump de expulsiones masivas de migrantes, de aranceles, cuando yo creo que realmente lo que más daño está haciendo a la economía de México está estancada. En una de esas estamos ya en una recesión, dado que el cuarto trimestre del año pasado, en el mejor de los casos, estuvo flat, y el primer trimestre va a haber un crecimiento negativo. Tenemos que reconocer que el dato es autoinfligido. O sea, los que se están disparando en el pie somos nosotros mismos, sin necesidad de la ayuda de Trump, y creo que eso es algo importante reconocer. Sí, es decir, que nos va a tomar, digamos que débiles en ese sentido. Mientras que en Estados Unidos se va a haber este contraste, ¿crees tú, en términos de crecimiento económico? Creo que ahí le das al clavo. O sea, hay un fenómeno que es un poco sorprendente. Estados Unidos creciendo al 2,5%, siendo una economía tan grande y tan madura. México creciendo al 1%. La expectativa para este año es un crecimiento menor al 1%, quizá de 0,8% para el año, que no solamente está pasando en México, también está pasando en Canadá. Esto refleja probablemente los incrementos en productividad que sí estamos viendo en la economía de Estados Unidos, pero que no estamos viendo en México. En México el salario promedio se incrementó algo así como 6%, pero la productividad ha bajado. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que tuviste una pérdida de 400,000 empleos en diciembre. Entonces, parecería que están poniendo el énfasis en la forma inversa. ¿Quieres que la gente gane más? No se trata de incrementar salarios por decreto. Se trata de invertir en tecnología, en infraestructura moderna, en capacitación, en hacer que la gente pueda producir más de tal forma que pueda tener acceso a mejor ingreso, no por decreto aumentar el ingreso mientras que estamos viendo bajas en productividad. Y en ese contexto escuchas que el gobierno mexicano quiere crear automóviles, sus propios automóviles, que el gobierno mexicano quiere hablar de sustitución de importaciones, que ahora quieren tener sus propias empresas de medicamentos, etcétera. Si bien es loable que cualquier gobierno de cualquier país, pero se parece mucho a lo que ha dicho Trump antes, quisiera hacer eso, la realidad es que México está encadenado a una relación comercial que ya lo ha desarrollado de una manera específica, Jorge. ¿Qué tan atinado ves como estrategia estar pensando en hacer autos? Gaby, yo la verdad nunca pensé que en lo que me restaba de vida iba a volver a oír un discurso de sustitución de importaciones después de tener un acuerdo comercial que ha sido tan extraordinariamente exitoso para México. La realidad es que lo que la historia nos ha enseñado es que la especialización tiene una importancia que te lleva a que si tú haces pocas cosas pero muy bien y comercias y tienes buenos términos de intercambio con otros países, eso es lo que va a favorecer tu prosperidad, va a permitir crecimiento, va a permitir un montón de cosas.
México no tiene ni remotamente cómo competir con un automóvil propio. Y es absurdo ponernos a sustituir importaciones cuando hay países que están haciendo estas cosas muy, muy bien y con enorme eficiencia. Entonces, siquiera perder el tiempo en esta discusión es absolutamente absurdo. ¿Piensas en China cuando dices que hay países? Porque además de que lo están haciendo, tienen bolsillos holgadísimos. México no los tiene. Claro, o sea, simplemente, o sea, en México lo estamos viendo, la cantidad de automóviles chinos que ves en la calle. La realidad es que lo hacen bien, o sea, que ha sido un proceso de décadas para hacer esto, para importar tecnología, a veces en el caso de China para robarse tecnología, pero la realidad es que lo han logrado hacer con mucho, mucho esfuerzo y con una fuerza laboral que tiene características interesantes. Pensar que México lo podría hacer me parece absurdo. No solo eso, o sea, México puede hacer muchas cosas muy bien, pero enfoquémonos en esas y tratemos de ser muy competitivos, de exportar mucho, de integrarnos bien en cadenas de suministro globales, en tratar de incrementar el contenido mexicano, digamos, en lo que exportamos. O sea, hay cosas que podemos hacer. Esta no es una en donde deberíamos hacerlo. ¿Crees tú que este plan se describe o se anuncia movido más por el contexto de un Donald Trump America First, que no es el único gobierno que lo está haciendo? Y de ser el caso, entonces, ¿cuánto hoy nos preocupamos por los aranceles o quizá más en el futuro en un ambiente de altísima incertidumbre, Jorge? Creo que tiene más que ver con este nacionalismo malentendido que cada vez más se arraiga en la 4T. Creo que en el caso de Trump y los aranceles, el viernes hubo un seminario en el ITAM, mi alma mater, donde estuvo Marcelo Ebrard, y de todo secretario de Economía, por cierto. Que describió un país que no es México, hablaba un poco como de Narnia, ¿no?, cuando decía lo que venía, pero hay una cosa que dijo que tiene cierta razón, que es que para Estados Unidos imponerle aranceles simultáneamente a China y a México puede resultar complicado, particularmente si, por ejemplo, el sector automotriz quiere tratar de ser competitivo. Claro. Quitar de repente las capacidades que ya instalaste en México puede ser muy contraproducente. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que se pueden hacer, creo que hay negociaciones que se pueden hacer y a la larga Estados Unidos difícilmente va a hacer cosas que realmente sean muy destructivas para su propia industria. Agreguemos dentro de esa incertidumbre el factor de lo que nos va a costar el dinero en el futuro, porque la tendencia es de menos crecimiento económico. Muchos pensábamos, vamos a ver tasas de interés más bajas. Estamos viendo más bien la tentación a lo contrario en varios bancos centrales. Mi querida Gaby, no sé si recuerdas, pero tú y yo en tus espacios hablamos de esto y cuando yo te decía que las tasas iban al alza, todo el mundo me volteaba a ver como si estuviera yo medio loco. Y la realidad es que las tasas están yendo al alza. Yo creo que tenemos que considerar esto. Y en el caso de México en particular, cuando se habla de que hay una deuda de solo 50% del PIB, que es la mitad, digamos, de lo que tiene Estados Unidos, lo que tenemos que considerar es que en esa razón el numerador está creciendo al 6% y el denominador al 1%. ¿Cuánto va a tardar esto en volverse un problema serio? Sí, creo que no estamos afrontando la falta de crecimiento con la importancia que debería tener. Oye, pues primero que nada, qué bueno verte por aquí, primero, y segundo, un feliz año y pues la invitación a que regreses para que nos guíes en relación con lo que está pasando en este complejísimo mundo, Jorge. Me encantará, Gaby. Gracias, Jorge Suárez Vélez, en la Ciudad de México hoy.